en la flexión en cuántas veces se va a incrementar por un concepto de inercia, BH cubo sobre 12, en este caso 2 veces el de 2 metros y se va a incrementar en 8 veces. Con solamente haber incrementado el doble, en cambio, lo que es la resistencia en flexión en esa dirección va a incrementarse 8 veces. Entonces, mientras más grande sea el muro, mayor será su aporte en la rigidez lateral. Siguiente. Tenemos una norma que es la E070. Esta norma de albañilería nos dice, primeramente, si tú tienes un muro, si está confinado, también te va a servir de muro portante, y porque tiene las cargas verticales. Este muro, para que sea portante, te dice, primero hay que elegir el espesor. T viene a ser el espesor del muro. El espesor, ¿cuánto viene a ser el espesor del muro? Sabemos que los ladrillos podría colocarlo de soga o de cabeza. Cuando hablamos de soga, estamos hablando de 13 centímetros. Con el acabado llega a 15 dentro de la arquitectura. Y cuando estamos hablando de cabeza es de 23 centímetros. Con el acabado llega hasta 25 centímetros. Entonces siempre en la arquitectura nos dan 15 o 25, pero estructuralmente es de 13 o 23. Entonces tengo que elegir el espesor del muro. ¿Cuánto es el espesor del muro? T es la altura del muro. Regrese al anterior, por favor. Una más. La altura del muro viene a ser del nivel de acá hasta la parte superior. Esa vendría a ser la altura del muro. H. Siguiente. 2 veces, nada más. Entonces, ¿cuánto es el espesor del muro? Para las zonas sísmicas 2 y 3, ¿hacia dónde tengo que dirigirme? Si ya me está hablando de zona sísmica, tendría que dirigirme hacia la norma de diseño sismo resistente. La norma, la E030. Me voy a la E030 y en la norma de diseño sismo resistente voy a ver Chimbote, ¿qué zona es? 3, alta sismicidad. Chimbote, zona 3, alta sismicidad. Muy bien. ¿Cuánto sería su espesor? Altura, 240 supongamos. Entre 20, 12 centímetros. Mínimo, podría colocarlo de soga. Mejor de cabeza. Muy bien. Pero si yo estoy en una ciudad como Iquitos, que es la zona 1, el espesor del muro debería ser de 240 entre 25, 9,6 centímetros. Entonces, suficiente colocarlo de soga. Pero si uno va a la ciudad de Iquitos, por el calor se dará cuenta que han colocado de canto. Ese ya no es muro confinado, de ninguna manera. Retroceda, por favor, 2, 3, nada más atrás. Pues bien, ¿se acuerdan de esta falla? Se produce por el esfuerzo axial, mucha carga en poca área, ¿no? O mala calidad de ladrillo, también. Siga, 3, hacia adelante. Uno más. Y tenemos que todos los muros para ambas direcciones tiene que comprobarse el esfuerzo axial. El esfuerzo axial. ¿Y cómo se va a calcular el esfuerzo axial? El esfuerzo axial de cada muro en ambas direcciones, tanto en X como en Y, debo de realizarlo la carga que se está transmitiendo hacia el muro sobre L por T, donde L viene a ser la longitud, incluida las columnas extremas de confinamiento. L viene a ser la longitud, incluida las columnas de confinamiento. Menor o igual a esta relación, donde F'M viene a ser la resistencia a la compresión de la unidad de albañilería, que habíamos hablado de 65 el industrial o 45 el artesanal. Toda esta expresión menor o igual a 0,15 F'M. Siguiente. Y la norma nos dice, pues bien, eso es para esfuerzo. Y para deformación,
también tengo que comprobarlo. Entonces hay condición de esfuerzo, que es resistencia, y hay una condición de deformación, que viene a ser el de rigidez. Entonces, hay que comprobar rigidez. ¿Cómo tienes que hacerlo? La norma lo entiende como una densidad mínima de muros. Tienes que tener una densidad mínima de muros. Y esta densidad mínima de muros tienes que comprobarlo para ambas direcciones. Tienes que hacerlo para X y tienes que hacerlo para Y. ¿Cómo vas a calcularlo? La sumatoria en esa dirección de su longitud por su espesor entre el área en planta mayor o igual a esta relación, donde Z viene a ser la zona sísmica, U viene a ser el uso o importancia de la edificación, S viene a ser el factor del suelo, N viene a ser el número de pisos sobre 56. Siempre se hace la comprobación, o generalmente se hace la comprobación piso por piso. Entonces N siempre 1, piso, y si todos los pisos son iguales, pues no hay necesidad, ¿no? Se va a simplificar lo que es el cálculo. Siguiente. Una buena aproximación, porque siempre debemos de tener ciertas aproximaciones, ¿no? Una buena aproximación, si el suelo es rígido, deberíamos de utilizar aproximadamente 100 centímetros cuadrados por cada metro cuadrado de área techada. Una aproximación. No, vuelvo a repetir al inicio del día de hoy del curso, las aproximaciones son como medios de control, más no como medios de certificación. El otro, si el terreno es flexible, 140 centímetros cuadrados por cada metro cuadrado de área techada. Siguiente. Placas. Las placas tienen que ser continuas. De ninguna manera, ya entendiendo el muro, si yo a ese muro, se acuerdan, de 2 metros, lo divido en el centro, ya no se va a incrementar su rigidez en 8 veces, sino se va a incrementar 2 veces cada 1 metro, en pocas palabras, 2 veces. Entonces, si yo genero bajar instalaciones por una placa, lo que estoy haciendo es reducir su rigidez lateral. Eso no debo de hacer de ninguna manera. Las placas también son continuas. No puedo hacer la construcción de una placa del primer al cuarto piso y el quinto piso aporticado. No, tengo una falla típica conocida como piso blanco. No debo de hacer eso. Tiene que ser continua del primer hasta el último piso. Siguiente. En estas placas, el espesor mínimo, de acuerdo a la norma E060, publicada en el 2010 en nuestro país, el espesor mínimo ha cambiado, es de 20 centímetros como mínimo, ¿no? Es decir, no existen placas de 15, ¿no? Antes sí existían placas de 15, ahora ya no existen ese tipo de placas. Mínimo 20 centímetros, ¿no? Siguiente. Vigas. Las vigas más comunes que tenemos, sabemos que trabajan a flexión, y en vigas se tiene que comprobar también su esfuerzo en la zona traccionada, esfuerzo en la zona de compresión por flexión, y al mismo tiempo la deformación. Si es simplemente apoyada, tenemos que la deflexión máxima debe ser menor a la luz entre 360. Tenemos vigas peraltadas, que son estructurales, y la viga denominada chata, que no es estructural y que se simula dentro de la misma losa, mejor dicho, es del mismo espesor de la losa. Siguiente. En cuanto a losas, tenemos varios tipos. Siguiente. Primero tenemos la losa aligerada. Esta losa aligerada está compuesta por ladrillos o bloques de tecnopor. Acá se colocan las viguetas. El ancho de la vigueta en obra es de 10 centímetros. 10 centímetros, el ancho de la vigueta. Pues bien, pero también tenemos viguetas industrializadas. Y estas viguetas industrializadas tenemos de 12, de 13 centímetros. Depende también de lo que vamos a utilizar. Entonces ahí se acoplaría mejor lo que es el bloque de tecnopor, ¿no? Bloque tecnopor para la vigueta.
Estas viguetas van a trabajar en flexión, por lo tanto, ante carga vertical, siguiente, van a comportarse como flexible y ante carga lateral como diafragma rígido. La losa maciza. La losa maciza es concreto armado, como podemos ver, acero más el vaciado del concreto. Nos va a permitir tener una mayor longitud en cuanto a los espaciamientos. Pues vamos a ver el predimensionamiento de cada uno de ellos, ¿no? Mayor espaciamiento en cuanto a lo que es longitud para un menor espesor, pero como es de concreto armado, su peso es totalmente diferente también, ¿no? Siguiente. Y la losa nervada, que se utiliza el concreto armado más unos nervios recuperables para poder darle la forma, ¿no? Bien. En cuanto a las edificaciones, ya nos paseamos por los elementos estructurales, sistemas estructurales. Siguiente. Tenemos primero la albañilería simple, que viene a ser el adobe o no reforzado. Tenemos ciertas ventajas con este uso, pero también tenemos desventajas. Las principales ventajas que es térmica y acústica, y la desventaja principal es que no es sismo resistente. La norma nos permite o nos pide proyectar 2 niveles como máximo en zonas sísmicas, de tal manera de evitar ya los colapsos que se ha tenido en la historia nacional. Siguiente. El confinado. Máximo debemos de levantar 1,20 m de altura por día. ¿Pero por qué debemos de levantar máximo 1,20 m de altura por día? Para evitar el aplastamiento del mortero, ¿no? Evitar el aplastamiento del mortero. Máximo 5 pisos de altura. Es un sistema que ya ha sido, y tenemos una norma muy buena, así está categorizado, catalogada a nivel internacional. Una norma muy buena que tenemos en albañilería, ¿no? Se han hecho muchísimos estudios en la Universidad Católica y que los ha liderado el ingeniero San Bartolomé durante muchos años, un gran amigo personal. Pues bien, ¿no? Se han hecho muchas investigaciones en esta norma de albañilería, se tienen muy buenos resultados. Ha sido ya comprobada por diferentes sismos ocurridos en la historia nacional. La mano de obra es totalmente tecnificada, todos conocen cómo se tiene que trabajar. Es un sistema muy conocido. Máximo 5 pisos es otra de las grandes dificultades que se va a tener. Sismo resistente, lógicamente. Siguiente. La albañilería armada. Acá se va a tener que utilizar los ladrillos de cemento, y como podemos ver hay acero en los alvéolos que se colocan para una mayor rigidez, y luego se hace el vaciado del gruto. También tiene ventajas, ¿no? Es sismo resistente, definitivamente. Desventajas, es muy pesado. Entonces necesitamos un buen tipo de suelo para ese tipo de estructura. Siguiente. Los muros de utilidad limitada aparecieron en nuestro país aproximadamente por el año 2000, esos muros delgados de 10 centímetros o 12 centímetros de espesor. Y en esos 10 o 12 centímetros de espesor que apareció tienen varias ventajas respectivas, ¿no? En primer lugar, es un sistema industrializado. Se utiliza un encofrado metálico deslizante. Eso nos permite reducir costos hasta el 50% comparado con la misma edificación, pero de albañilería. Nos permite reducir el tiempo de ejecución de la obra porque es un sistema industrializado. También hasta el 50% de la duración de la obra como tal. Queda texturado el muro. Desventajas de que no se pueden hacer cambios en esos muros. Son todos los muros portantes y todos los muros son de corte, aportan con rigidez lateral. Siguiente. Acá tenemos el esfuerzo de fluencia, es el mismo que el acero corrugado, 4200, pero su nombre de ductilidad lo indica. Ductilidad significa que
va a llegar más rápido a la rotura que el acero